El concepto de todo incluido en un crucero no es lo mismo que el concepto de todo incluido en un hotel. Y la diferencia básicamente son las bebidas alcohólicas o gaseosas. Y por supuesto la gran variedad de comidas. En un hotel, por más bueno que sea el hotel, tiene sus limitaciones en cuanto a la variedad de opciones que te dan de comidas. Un barco tiene mucho más opciones, tanto de comidas como de lugares donde comer, que están incluidos dentro del paquete que llamamos, o sea, con el boleto de un crucero, es como un todo incluido, exceptuando lo de las bebidas alcohólicas y las gaseosas. En un hotel de playa, por ejemplo, vas a tener, si dice todo incluido, vas a tener eso, pero en un crucero no. Así que lo mejor es tomar un paquete de bebidas, porque si vas a estar en un crucero 7 días, 10 días, 11 días, y cada día estás pagando cada bebida alcohólica que vas a tomar, claro, no estoy hablando de que te vas a emborrachar. Es, por ejemplo, una copa de vino o una bebida alcohólica, una copa de vino, un cóctel, una cerveza. Así que esas cosas, si las compras varias veces durante el día y hay que dar propina cada vez que se pide, pues entonces cuando sumas todo eso al final de la semana o de los 7 días, 10 días, pues van a ser un costo muy alto que si hubieras comprado un paquete de bebidas. Entonces, ¿qué es lo que no incluye? ¿Y qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye? Tu boleto en el crucero incluye café, té, bebidas como limonada o té frío, jugos, el agua, pues puedes rellenar tu botella en los puestos de café y té donde están los snacks o en el buffet. Pero no es recomendable tomar el agua de la tubería en la habitación. Por eso es que te dan la opción de comprar cartones de agua si es que necesitas tener en la habitación. Las bebidas gaseosas no están incluidas. Por eso es que un paquete de bebidas, tomar un paquete de bebidas es una buena idea, porque entonces así constantemente tienes acceso a todo lo que puedas necesitar, como vino para la cena o para el almuerzo, o una cerveza para la tarde, o cócteles, mimosas para el desayuno, y no se vale hacer trampa. No puedes decir, bueno, en el próximo puerto me bajo y compro todo el licor que voy a tomar durante la semana y me lo traigo para la habitación. No se vale hacer trampa porque no puedes introducir comida ni licores en el barco. Bueno, puedes traerlo, lo que pasa es que te lo guardan los licores y te lo entregarían el día que te vas. Pero no puedes llevártelo para la habitación para no comprar el licor del barco y estar tomando un licor que compraste en un puerto. Y otra cosa con lo que no se puede hacer trampa es, por ejemplo, si hay dos adultos en una cabina y que uno tome el paquete de bebidas y el otro no, y entonces el que toma el paquete de bebidas le lleva bebidas a la otra persona. Eso no se puede. Cuando hay dos adultos en una cabina, si van a tomar paquete de bebidas, tienen que tomarlo los dos. Tienen que pagarlo los dos o ninguno. Si hay más adultos en la cabina, pues lo mismo. Y hay tres paquetes de bebidas básicamente. Uno sería el de bebidas gaseosas, el otro sería el que además incluye licor y cócteles y vinos, y el otro sería el paquete premium. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el regular y el premium? El premium es para los licores que son más caros. Por ejemplo, el paquete regular te permite, los límites andaban como por $15. Pedir un cóctel que cueste menos de $15 o una copa de vino que cueste menos de $15 o un licor que cueste menos de $15. Si quieres tomar un whisky que es mucho más caro, mucho más fino, pues puedes tomarlo pagando la diferencia, o si tienes el paquete de bebidas premium, puedes pedir esos whiskies más caros. Claro, los paquetes de bebidas premium son bastante caros, pero hay personas que eh, pueden pagarlo porque además seguramente pagan, en vez de una habitación, siempre pagan una suite. Así que para esas personas no es problema pagar un paquete premium. Y también algunos barcos tienen Starbucks
y comprar un café Starbucks una vez cada vez que quieres hacerlo, poco a poco, pues te va a salir más caro que tener un paquete. Entonces podrías tener un paquete de Starbucks también. Otra diferencia es el internet. Por ejemplo, un hotel te da Wi-Fi. En el barco el Wi-Fi hay que pagarlo porque es mucho más caro. Cuando estás en medio del océano, no hay torres celulares por ninguna parte. Así que el barco para darte internet tiene que conectarse a un satélite y el servicio es mucho más caro. Por eso es que hay que pagar por el servicio de internet. Hay diferentes paquetes. Si te interesa, pues aquí tengo un video donde puedes ver un poco más detallado eso. Y si comparamos los precios, por ejemplo, en nuestro país, Costa Rica, nosotros nos gusta visitar el Hotel Rio Palace, que es muy parecido a un crucero, es muy parecido, porque tiene varios restaurantes, restaurante italiano, restaurante asiático, restaurante de carnes, puestos de comida en la piscina, bares todo incluido. Además hay shows, hay un pequeño teatro para shows, así que es muy parecido a un crucero. Y si comparamos los precios, por ejemplo, una estadía de 10 días en el Hotel Rio Palace, si dependiendo de las fechas varía el precio, pero por ejemplo, para las fechas que logré conseguir que me permitiera reservar 10 noches, me decía que el precio era 3.300 y algo de dólares. Y el crucero, el próximo crucero que vamos a hacer por Europa, igual por 10 noches, 3.700 y algo de dólares. Así que la diferencia es muy poquita. La diferencia es que si vamos 10 días al Hotel Rio, nos vamos a despertar todos los días en el mismo lugar, en la misma playa, y los shows no son todas las noches, ni tampoco tienen la calidad, digamos, que tienen las de un crucero. En cambio, en un crucero de 10 días, de esas 10 días, 8 nos vamos a despertar en un país diferente o en ciudades diferentes y la calidad de los shows son de montajes de muy alto nivel. Entonces, básicamente esa es la diferencia con un hotel con respecto a un crucero.